Hola, princesas y princesos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación. Como seguramente ya sabéis, vivimos en la llamada sociedad de la información y del conocimiento, que es la sucesora, la que viene después, desde el punto de vista histórico, de la sociedad industrial. Y por eso muchas veces también la llamamos sociedad posindustrial a esta sociedad en la que nosotros vivimos ahora. Una de sus características principales es que se crea en ella una ingente, una enorme, brutal cantidad de información que se distribuye diariamente, sobre todo a través de Internet, de las tecnologías de información y la comunicación, y que representa una parte importante, si no la principal, de las actividades culturales y económicas en la actualidad. Para que os hagáis una idea de lo grande que es esa cantidad de información de la que estamos hablando, os doy un dato. Se generan en Internet cada 48 horas 5 exabytes de información que equivalen al total de la información producida por la humanidad desde que empezó a escribir hasta el año 2005, si no me falla la memoria. Así que fijaos, toda esa cantidad de información cada 2 días. En este contexto, en el que además hay cada vez más sectores relacionados y dependientes de las tecnologías de información y comunicación, los medios de comunicación tradicionales todavía siguen teniendo mucha importancia, siguen teniendo un papel fundamental. Definimos los medios de comunicación como sistemas a través de los cuales se transmite información a un público amplio, y por esa razón también se los conoce como medios de comunicación de masas o más media. Los medios de comunicación tradicionales son la prensa, que fundamentalmente transmiten la información por escrito, la radio, que transmiten la información de manera oral, la televisión, que combina las dos anteriores, es un medio audiovisual, la publicidad, que es un medio mucho más heterogéneo en el sentido de que mezcla muchos más códigos, no solamente visuales, sino auditivos, escritos y otros muchos, como veremos en un tema aparte. Y por último, Internet en un sentido muy amplio que los utiliza todos. Con respecto a las características generales que tienen los medios de comunicación, debemos empezar por señalar que el emisor suele ser un equipo o una organización. Así, por ejemplo, en el caso de la prensa, pues podríamos hablar del periódico El País, del Mundo, pues ABC, La Vanguardia. Por otra parte, los receptores son colectivos. Los lectores, en el caso de la prensa, la audiencia, en el caso de la televisión o de la radio, y que todos ellos se refieren a un conjunto indiferenciado de personas que podríamos decir son el lector medio o el oyente medio en el caso de la radio, o el espectador medio en el caso de la televisión, que en realidad es una entidad que no existe, es una especie de ficción, que está llamada a ofrecer la información para un público muy amplio, es decir, que pueda ser entendido por personas de muy diferentes niveles socioeconómicos y culturales sin ninguna dificultad. La comunicación es unilateral en el sentido de que va en una sola dirección, desde el medio, el emisor, a los espectadores. Se utilizan canales artificiales, tecnologías complejas para hacer llegar esa información, y estos medios se someten a la economía de mercado y de hecho conforman una industria. Esto se traduce en el hecho de que muchas veces los medios de comunicación están sometidos a intereses externos que no tienen que ver propiamente con la información, y eso condiciona lamentablemente la manera en que se transmite la información en muchas ocasiones.
Como he comentado antes, existe una cierta deformación de los contenidos, una cierta simplificación de los contenidos para hacerlo llegar a ese espectador medio, como he dicho antes, que como tal no existe, y eso hace que a veces, bueno, pues también podamos sentirnos hasta insultados un poco por la simplicidad con que se trata a veces la información, porque llega a ser hasta insultante. El trato de los receptores como una masa homogénea es precisamente el resultado de esa existencia del espectador medio. Luego, por otra parte, los medios de comunicación tradicionales, pues en fin, tienen un carácter conservador, están profundamente consolidados en la sociedad y no siempre tienen el espíritu crítico que es necesario para ofrecer información de una manera suficientemente contrastada y fiable. Además, se puede decir que la recepción de la información tiene un carácter pasivo en el sentido de que, bueno, pues nosotros como receptores lo único que tenemos que hacer es estar sentados en el sofá de casa y esperar a recibir esa información. Y los medios de comunicación tradicionales son un extraordinario vehículo para la transmisión de ideologías. De hecho, tal como hemos comentado en clase en muchas ocasiones, en nuestro país, por ejemplo, ocupamos el puesto número 28 o 29 según asociaciones internacionales de periodismo, precisamente por el hecho de que los medios de comunicación nacional están profundamente mediatizados por los principales partidos políticos del país. Por esta razón se habla a veces de los medios de comunicación como el cuarto poder. Las funciones del periodismo son esencialmente 4: informar, opinar, entretener y difundir cultura. Ante todo, los medios de comunicación deberían servir para informar de manera objetiva y veraz con respecto a los acontecimientos de actualidad de un determinado momento. Sin embargo, como hemos dicho, también los medios de comunicación pueden opinar con respecto a dichos acontecimientos. Existe, como vamos a ver en otro tema, todo un género periodístico o toda una serie de subgéneros periodísticos, relacionados con la opinión y que contribuye a que el público se forme una opinión con respecto a dichos acontecimientos. Sin embargo, tal como hemos comentado, siempre existe el riesgo de que se dé más importancia a la opinión o a ofrecer los acontecimientos bajo cierto punto de vista y por lo tanto eso va en detrimento de la salud con la que esa información nos llega, la veracidad con la que esa información nos llega al público. Por otra parte, también tiene que o puede entretener, ofrecer contenidos que representan una alternativa de ocio para el público y también pueden servir para difundir cultura, difundir productos culturales que sean fácilmente accesibles para un gran sector de la sociedad, para una gran parte del público, que de otro modo no podría acceder a dichos bienes culturales. Para analizar los elementos de la comunicación en los medios de comunicación de masas, he puesto el esquema que tenéis en pantalla. Vamos a imaginar que, por ejemplo, Matías Prats, el periodista, estuviera dando en televisión una noticia sobre los pinchos y eso nos lleva a distinguir los siguientes elementos. Por un lado, el contexto en el que se produce esa información serían unos informativos. El emisor principal sería por un lado la cadena, Antena 3, y luego el emisor concreto específico del mensaje sería Matías Prats, el presentador, que codifica en castellano el mensaje, que sería esa noticia sobre los pinchos que hemos cogido como ejemplo, y que todos los hablantes competentes del castellano que estén viendo la noticia podrán, por tanto, descodificar la noticia y entenderla. Y pues los receptores seríamos, pues, por ejemplo, yo que estoy en el sofá de mi casa o cualquiera de vosotros con vuestros padres viendo las noticias mientras, por ejemplo, estáis cenando en vuestra casa.
que sería el contexto situacional en el que se produce la recepción de ese mensaje. Y el contexto lingüístico sería el telediario, el informativo nocturno en el que se ha dado dicha noticia. Precisamente porque llegan a una gran parte de la población, los medios de comunicación tienen una gran influencia en el ámbito del lenguaje, tanto oral como escrito, y contribuyen, por ejemplo, a que se difundan muy rápidamente neologismos, es decir, palabras que se han acuñado recientemente, y también extranjerismos. Además, aunque deberían hacer siempre un uso formal y no normativo de la lengua, por desgracia no siempre es así. Y eso hace que en muchas ocasiones gran parte del público acepte como correctas expresiones, usos y giros lingüísticos que no son correctos. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en clase o en la red. Lo que pase antes.